están actuando por prejuicio. Ahorita, la fiscal general de Estados Unidos abriéndole un juicio al Estado de Nueva York por su política migratoria. Por prejuicio, puro prejuicio. No hay política económica ni política de nada, ¿no? Es el prejuicio puesto en acción. Momento Económico. Temporada 3. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy César Salazar y en esta ocasión charlaremos con el doctor Óscar Ugarteche, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, sobre las acciones de política económica internacional que ha implementado el presidente Trump en este segundo mandato. Doctor, muchas gracias por querer charlar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Cuando coincidimos alguna vez en una clase de finanzas internacionales, una de las conclusiones que siempre teníamos al final era que, al final de cada clase era, la teoría no acompaña ya la realidad, cómo se comportan los mercados internacionales, ya no tiene nada que ver con la forma en la que nos enseñan. Así es. Desde el sentido común, podríamos pensar que muchas de las acciones que hace el gobierno de Trump podrían tener cierto sentido, ¿no? Si un país tiene un gran déficit comercial, pues lo importante sería intentar que se convirtiera en un superávit, sobre todo en una potencia mundial. Pero, ¿qué tanto de verdad se han aprovechado México y Canadá de los Estados Unidos, suponiendo que fueran los que tienen el mayor superávit comercial frente a Estados Unidos? Bueno, primero tenemos que recordar la historia del Tratado de América del Norte. Pues finalmente México tuvo su primer tratado con Estados Unidos, que era un tratado del café en 1860, creo que fue. Y después, en el siglo XX, hubo unos tratados automotrices. De los tratados automotrices salió el hacer un acuerdo de libre comercio, y más después de las aperturas durante el gobierno de Salinas de Gortari, el año 88. Con Canadá pasó una cosa similar. Ellos tenían el acuerdo automotriz antes que México. ¿Por qué tenían México y Canadá acuerdos automotrices con Estados Unidos? Porque las fábricas estadounidenses tenían costos fijos muy altos. Entonces, para bajar sus costos fijos, mudaron fábricas a los dos lados de la frontera y dejaron al medio investigación y desarrollo y diseño. Con el paso de los años, la industria automotriz estadounidense perdió competitividad y lentamente se fue volviendo una industria en decadencia. ¿Cuántas veces ha sido rescatado Ford, General Motors y Chrysler? 2 o 3. Por lo menos en la década del 70 y otra vez en la década del 80 fueron rescatadas. Y después de la crisis de 2008-2009. Y después otra vez en la crisis de 2008-2009. Es decir, varias veces han sido rescatadas en Estados Unidos, cuyo principio es que el mercado funciona. Entonces, el mercado funciona, ma non troppo. Y cuando estás con una industria en decadencia, para donde vas es al salto tecnológico, ¿no? Para sacarla de la decadencia, te vas para adelante. ¿Qué cosa es la decadencia, lo adelante en automotrices? Eléctricos o lo que sea que venga más allá de eléctricos. Renovable de alguna forma. Híbrido, eléctrico o estas cosas ahora, las de agua, ¿no? Las nuevas, con baterías de agua. Pero Estados Unidos ha optado por energía petrolera, con lo cual la industria automotriz no se innova. Como no se innova, el rezago frente a China y Alemania es evidente. Como es evidente, entonces la reacción ¿cuál es? Yo me protejo. ¿De quién es la culpa? De los que tienen el superávit conmigo. Espérate, los que tienen el superávit contigo porque tú pusiste la fábrica acá. Porque que yo sepa, no fue el gobierno mexicano quien puso la industria automotriz en México, ni fue el gobierno canadiense.
Fueron Ford, General Motors y Chrysler. Y después vinieron los alemanes, los franceses y los japoneses. Y ahora los coreanos, ¿no? Entonces, echarle la culpa, primero que echar la culpa a nadie de nada es poco maduro. Pero digamos, más allá de la falta de madurez y de la irresponsabilidad, pues no te haces responsable de tus acciones, hay un brutal desconocimiento de cómo es que esas industrias acabaron acá y cómo es que el superávit está del lado de acá y con quién tiene México es el déficit, porque para tener ese superávit en alguna parte hay un déficit, con China. Ahora, China es un elemento muy importante de toda la arquitectura productiva, ¿no? Internacional. Hay quien discute incluso si las importaciones chinas de México son neutrales porque finalmente lo que hacen es traer componentes que en México definitivamente no se harían, ¿no? O digamos Estados Unidos también, nosotros somos un gran importador desde Estados Unidos porque es parte de las cadenas de valor. Pero digamos en términos de esa lógica productiva, también hay un punto que es Estados Unidos necesita mantener un déficit comercial con el mundo por la utilización del dólar como moneda internacional, ¿no? Lo que pasa es que se les ha ido de las manos. Se les ha ido de las manos. O sea, el rezago tecnológico, hay dos, por lo menos hay dos problemas, si no son tres, con Estados Unidos. Uno es el tamaño del déficit fiscal. Caminan con 6,5% de déficit fiscal hace un montonal de años. ¿Cómo vas a caminar con 6,5% de déficit fiscal sin crecimiento económico? Tú me dices 6,5% de déficit fiscal y tiene una tasa de crecimiento del 12%, estupendo, mira, han invertido a lo bestia. Pero no, es 6,5% de déficit fiscal, ¿para qué? Para hacer guerras que no ganan, para mandar satélites al espacio que no pueden mandar de regreso porque Boeing también está en decadencia, y para mantener a una población no empleada muy grande, porque el índice de desempleo de Estados Unidos es chiquito, pero el índice de no empleados es gigantesco. ¿No ves que pasas de desempleado a no empleado después de 6 meses? Entonces, pero eso no quiere decir que el tipo se haya muerto, nomás que ya no cobra seguro de desempleo, ahora cobra otra cosa. Y igual seguridad social. Entonces, tienes un registro mentiroso, ¿no? Estados Unidos están jugando con la estadística como hemos jugado en América Latina en la década del 80. Juegas con la estadística haciendo creer que lo que está pasando no está pasando. Y ese es uno de los problemas. Tienes el problema del déficit fiscal sin crecimiento, con una masa de desempleados gigantesca, oculta dentro de los no empleados. Eso es un tema. El otro tema es que derivado de ese déficit, tienes un déficit externo pues gigantesco, que lo tienes mayoritariamente con tu principal socio comercial, con tus principales socios comerciales, o sea, Canadá, México y China, claro, y Alemania, pues, los principales socios comerciales. Pero hay una serie de países más, ¿no? Justo revisábamos la estadística. México sí es el segundo país con el que Estados Unidos tiene el mayor déficit. Es China, Canadá, México, China y Canadá. Bueno, Canadá está como en el quinto, sexto lugar, todavía tiene un déficit más alto con Taiwán, por ejemplo. Mira. Pero a lo que me gustaría llegar entonces es, ¿cuáles son las consecuencias de largo plazo de revertir esta situación? O sea, este statu quo que ha tenido la política. Ese status quo no se va a revertir. Aquí es donde está el problema. O sea, como todos sabemos, cuando tú tienes grandes déficits externos, tienes un problema de sobreconsumo. Y eso, como todos sabemos, se ajusta con salarios. Reduces la capacidad de compra y ajustas. Lo hemos hecho en América Latina 30 años, 40 años. Y ajustas el gasto público. Bueno, ahora, hace 2 meses, y han llegado estos jóvenes del gobierno de Trump a hacer el ajuste del gasto público. Pero como no hay política económica, porque no hay política económica, entonces, ¿cómo se hace el ajuste? Por prejuicios. A mí no me gusta el Centro de Control de Enfermedades, lo corto a la mitad. No me gustan los hispanoparlantes, cierro el programa en español.
No me gustan los negros ni los maricas, cierro los programas de diversidad. No me gusta no sé qué y cierro. Es decir, están actuando por prejuicio. Ahorita, la fiscal general de Estados Unidos abriéndole un juicio al Estado de Nueva York por su política migratoria. Por prejuicio, puro prejuicio. No hay política económica ni política de nada, ¿no? Es el prejuicio puesto en acción. Y ese, como para recorte de gasto público, no es pues muy útil, ¿no? No es muy útil. Entonces, van a recortar mucho, lo que va a producir una caída en escalón del crecimiento económico, que ya estaba creciendo poco, y a eso tírale 2 millones de desempleados a la calle. Entonces, el consumo público se cae, el consumo privado se cae, y el Producto Bruto a finales del año 2005 de Estados Unidos va a ser más o menos entre 1 y 2, menos 1 o menos 2, más o menos, arrastrando a sus vecinos. Y al mundo. No, no. Puede que arrastre a Occidente un poco, pero no. A América del Sur, no. A Asia, tampoco. La cuenca del Caribe, toda. Porque la cuenca del Caribe toda, incluido Colombia, el 80% de su comercio es con Estados Unidos. Más abajo es el 15, el 18, el 16. Pero no hay implicaciones en el sistema financiero, o sea, el Las punto implicaciones financieras, vamos a ver, pero en términos de crecimiento, la caída con el crecimiento económico de Estados Unidos no arrastra ni a Asia ni a América del Sur. Arrastra a la cuenca del Caribe, que está muy pegada, y arrastra yo creo que a Gran Bretaña, que está muy pegada. Y entonces la consecuencia final arrastra a los vecinos Sí. y ¿qué será de quién retoma el liderazgo del Bueno, mundo? estamos en un proceso de traslado, pues no, pues los procesos de traslado duran 100 años. Y la última vez, en el traslado de los españoles a los ingleses, cuando ya el imperio español estaba de total caída, la reina Isabel enloqueció en 1862 y dijo, le hacemos guerra a todos para cobrarles los que nos deben, y nos hicieron guerra en México, en el Perú, en Indochina y en Guinea Ecuatorial. Y nos bombardearon bien bombardeados para cobrar cheques impagos de la guerra de independencia. Eso hicieron. O sea, y cuando el Imperio Británico estaba de bajada, Anthony Eden mandó bombardear Egipto cuando Nasser tomó el canal de Suez. Y fue Eisenhower que llamó por teléfono a la reina Isabel y le dijo, señora, dígale al primer ministro que deje de atacar Egipto. O sea, los hegemones en decadencia son muy agresivos. Y yo creo que estamos viendo lo que está pasando en Palestina, es una expresión de esa agresividad. Pero vamos a ver más, mucho más. Pues es un escenario entonces, sí, muy turbulento en todos Turbulento. Pero ¿sabes qué? El financiero es el que yo creo que se va a poner muy interesante. El problema es que cuando nosotros decimos interesante es porque quiere decir que para el resto del mundo va a ser horrible, pero es muy interesante porque por un lado, la tasa de interés más pronto que tarde, la tasa de inflación en Estados Unidos más pronto que tarde va a subir por los aranceles. Y cuando eso pase, el Fed va a subir la tasa de interés. Cuando el Fed suba la tasa de interés, el mundo sube la tasa de interés. Ahí sí, Occidente en pleno, Oriente no, pero Occidente en pleno sube la tasa de interés. Y eso a una Europa que viene de crecimiento de menos de 1%, tú le metes un alza de la tasa de interés y te tiras abajo el poco crecimiento que tiene. Los europeos están ahora optimistas de que con el incremento del gasto militar dentro de Europa van a reactivar sus economías. Y entonces las bolsas de valores de Frankfurt, de París y de Londres han tenido un repunte espectacular, tan espectacular como la bolsa de Hong Kong. Ese repunte tiene que ver con el optimismo del gasto militar en el crecimiento del Producto Bruto de ellos. El cálculo estadounidense, equivocado, es que al romper la OTAN, cosa que ya han hecho, Europa va a importar más armas de Estados Unidos cuando aumente su gasto militar.
Y no es el caso. Los europeos tienen industria militar propia, que la han tenido medio dormida y ahora la van a activar. Pero entonces será un regreso a nacionalismos. Sí, pero bueno, ya después Estados Unidos ya nos ha marcado el regreso a ese nacionalismo de los años 30 que llevó a los problemas sociales y las guerras que vimos, ¿no? Ahora, regresando un poco a la parte de Trump en específico y de las políticas económicas, ¿hay algún antecedente histórico de que un presidente estadounidense vaya así tan en contra del statu quo, ¿no? de las políticas que le habían funcionado ciertamente a Estados Unidos? Entiendo que lo que menciona, no hemos tenido una etapa histórica en la cual este hegemón, como Estados Unidos, se quede rezagado tecnológicamente y en la matriz energética, pero ¿ha habido algún otro tipo de experiencia de este tipo? No, yo creo que este es el primer... A ver, Hitler se tiró contra el statu quo cuando hace su política, que es una política corporativista de gasto público. Es una política keynesiana con empresas del Estado, entonces con una asociación público-privada con mucho gasto público en el sector 1. Entonces, ferrocarriles, toda la industria pesada. Ahí pone el gobierno alemán el dinero, Volkswagen. Ponen el dinero en industria pesada y luego los privados entran a los siguientes eslabones y entonces la economía alemana se recuperó. Pero en ese momento, eso era ir en contra de lo que había sido el manejo macro. Bueno, no había manejo macro, pero el manejo económico hasta antes de la crisis del 29. Mussolini hizo una cosa igual. Franco es un nacionalista industrial de los años 40 que entra con políticas de sustitución de importaciones con empresas públicas, con un discurso de que hecho en España es mejor, que vive España, había todo un discurso nacionalista de producción nacional, con industrias del Estado español asociadas a algunas empresas de capital español. No había prácticamente capital extranjero. Eso fue el nacionalismo económico europeo de los años 30, 40 y 50, digamos. En los 50 ya cambió. Pero en España se mantuvo hasta los 70. Ahora, Estados Unidos, sus etapas de nacionalismo corresponden más bien a la década del 30 y 40. Y ahí terminó. Claro, ellos hacían la política económica para su beneficio y miraban al mundo para su beneficio. Entonces no tenían que preocuparse por el estado tecnológico. Porque ellos creían que bastaba con tener el dólar para tener el beneficio, ¿cómo se llama? El privilegio exorbitante. Pero no basta pues con el dólar para tener el privilegio exorbitante. Bueno, pero les ha funcionado hasta ahora, ¿no? Sí pues, pero tienes dos problemas. Uno es que, ¿y ahora quién le crea el dólar? Bueno, todavía el dólar es una moneda muy... ¿Sí? Es utilizada. Eso Sí. es lo que a mí me preocupa. ¿Cuánto tiempo va a durar? A ver, las reservas internacionales en dólares vienen bajando hace 8 años. El rey de las reservas internacionales en dólares era China, por el acuerdo del año 89, que era un acuerdo en el que los chinos y los americanos se pusieron de acuerdo para que Estados Unidos produjera en China y China financiara la venta de esos productos a Estados Unidos. Entonces, yo te financio, tú me compras y yo guardo tu dinero, tus bonos del tesoro. Buen acuerdo. Crédito del vendedor. Cuando Trump comienza la guerra, China dijo, ya no hay acuerdo. ¿De acuerdo? Muy bien, no hay acuerdo. Y entonces comenzó a deshacerse de los bonos del tesoro y a acumular reservas en oro primero y en otras monedas después. Lo mismo han hecho los rusos, eran los grandes tenedores de bonos en su momento. Y ahora los dos grandes tenedores de bonos son Inglaterra y Japón. El resto del mundo, el resto de los bancos centrales, tiene muchas menos tenencias de bonos del tesoro en dólares americanos, pero hay el equivalente de 80% del Producto Bruto Mundial en dólares billete.
acumulados en los últimos 60 años, 80 años, que son los que usan narcotráfico. Todo eso sale de ahí. Y eso va a seguir. Entonces, digamos, sí hay mucho dinero dando vueltas, pero ya para reservas, para unidad de cuentas, ya el dólar no es estable, pues, porque se ha devaluado, pues. Sí, hemos visto mucha volatilidad por las políticas, Oye, por las han tendencias. multiplicado por 8 la masa, el M3 lo multiplicaron por un factor de 8 entre el año 2008 y el año 2023. Pasó del 10% del PIB al 80% del PIB. Y el M3 para los que no son, o para los que no El somos. M3 es dinero, monedas y crédito dentro de la economía. Y todo eso lo multiplicaron por 8. Para los rescates bancarios, los rescates financieros, para todos los rescates que hicieron. Eso es. Para concluir, doctor, ¿qué nos espera entonces? Tiempos interesantes. Tiempos de mucha especulación. De mucha especulación y de mucha variabilidad. Y va a ser muy interesante ver cómo se induce la recesión en Estados Unidos, como la están induciendo la recesión en Estados Unidos, y luego cuando lo hayan inducido, ¿a quién le van a echar la culpa? A China. Pero por supuesto que le echan la culpa a China. A México, y a México, Canadá, ¿por qué no? A México, los migrantes, claro. Y es que este es un buen momento para que los mexicanos que están en el señor gobierno comiencen a pensar su política económica en términos de México y no de Estados Unidos. Por supuesto. Tiempo de pensar otra vez el aparato productivo. Claro. ¿Cómo se supone que con todos estos anuncios se está ya intentando retomar? Pero bueno, doctor, le agradecemos mucho que nos haya dado esta oportunidad de charlar. Ojalá que podamos mantener una charla abierta porque este tema va a ser de largo aliento. Absolutamente. De largo aliento. Va a ser muy interesantes tiempos. Así es. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del UNAM. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.